experiencia del laboratorio de cantidad de movimiento, ¿sí? Es una experiencia en la cual se va a intentar, mediante colisiones, ¿sí? Simulación de colisiones, se va a intentar verificar si la cantidad de movimiento o si la cantidad de energía se conserva, ¿sí? Si recuerdan bien, en un choque, ¿qué magnitud se conserva siempre? ¿Sí? En cualquier choque. La cantidad de movimiento, perfecto. ¿Por qué la cantidad de movimiento? Porque la fuerza de la colisión es tan fuerte que cualquier fuerza externa a la colisión es despreciable, ¿sí? Entonces ustedes saben del teorema de la cantidad de movimiento que la variación de la cantidad de movimiento está dada por la variación de qué cosa, de la fuerza externa o interna. De la externa. Por eso, si la fuerza externa es despreciable comparado a la fuerza interna, la cantidad de movimiento siempre se va a tender a conservar, ¿sí? Ese es el concepto por ahí fundamental. ¿Y la energía en qué tipo de colisión se conserva y en cuál no? En el elástico que se conserva o no se conserva. Se conserva. Perfecto. Y en el plástico no se conserva. Bien. La idea de la experiencia va a ser simular un choque elástico, ¿sí? Y un choque plástico, o un choque perfectamente inelástico. ¿Qué particularidad tiene el choque perfectamente inelástico? ¿Cómo queda la masa al final de la colisión? Unidad. Bien, perfecto. O sea que la masa inicial a priori sería el doble de la masa inicial del sistema. Bueno. Entonces nosotros tenemos la experiencia, ¿sí? Que contamos con el banco como ven en la mesa, ¿sí? Bien. Bueno, ¿sí? Nosotros contamos para la experiencia con un riel, ¿sí? El riel que viene manejando ya el resto de las experiencias de laboratorios anteriores, el riel perforado marca Pasco, ¿sí? Perforado, ¿por qué? Porque permite, mediante el ingreso de aire por una turbina, generar un colchón de aire. ¿Qué es lo que es el colchón de aire? Reduce el rozamiento, perfecto. Si reduce el rozamiento, ahí ya que nos sacamos encima. ¿Una fuerza de qué tipo? ¿Externa o interna? Externa. Entonces, si sacamos una fuerza externa encima, ya es más probable todavía que la cantidad de movimiento se termine conservando. Ya nos sacamos una. Bien. Minimizamos el rozamiento con el colchón de aire, ¿sí? Entonces, tenemos el riel con orificios, la turbina de aire, y nuestras masas van a ser estos carritos, ¿sí? Son carros en B que tienen la particularidad de poder moverse en el riel en B en el riel B de Pasco, ¿sí? Yo había dicho que era raro, pero es un riel en B, ¿sí? Tenemos los dos carritos, los dos carros en B, tenemos una veletita en cada carrito y tenemos las bandas elásticas. Y las bandas elásticas son los que permiten generar el choque elástico, ¿sí? Cuando van a colisionar, ¿sí? Estas bandas elásticas hacen que, ¿sí? Se genere el choque elástico. Bueno, nosotros vamos a empezar simulando el choque elástico. Bien. Para medir, ¿sí? ¿Qué magnitud interesa medir? Tanto en cantidad de movimiento como en energía cinética. Las velocidades, perfecto. Entonces tenemos los sensores infrarrojos, ¿sí? Que permiten medir la velocidad. ¿Cómo mide la velocidad del sensor infrarrojo? Exactamente, la velita. Tenemos la velita que tiene una longitud seteada, ¿sí? Y lo que hace el sensor infrarrojo es detectar el cruce de la veleta, y como nosotros a la interfaz le vamos a configurar la longitud de la veleta, ¿sí? El tiempo en que el haz está encendido, ¿sí? Ese tiempo nosotros lo dividimos por la longitud de la veleta y ahí tenemos las velocidades sensadas, ¿sí? Entonces el sensor con las veletas nos permite a nosotros saber las velocidades. ¿Qué velocidades nos va a interesar saber? Velocidades iniciales y finales, ¿sí? Recuerden que siempre, como pasa en trabajo de energía, son problemitas donde interesa mucho la transición de energía, ¿sí? Analizar estado contra estado, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener por un lado eso, y después vamos a tener los sensores van a ir conectados a la interfaz, que la interfaz es la Science Workshop 700, ¿sí? Es la interfaz que vamos a usar en la experiencia. Bueno, conectada a la compu y a la pantalla permite visualizar todos los datos. Que los datos van a ser únicamente velocidades en este caso. No vamos a graficar nada, simplemente vamos a leer datos de un display. Bien, ¿queda claro el equipamiento? ¿Sí? ¿Quieren que repita algo? La balanza se usa. La balanza se usa, sí, muy bien. Los pesos también, ¿no? La balanza se usa, sí, los pesos también. Okay. Ahora vamos a aclarar por qué se usan los pesos. Sí, la balanza se usa porque queremos verificar la masa, ¿sí? De los carritos. Y también la experiencia va a contar con la particularidad que va a tener tres secuencias de disparos. Una va a ser en donde los carros tengan masas iguales. Masas iguales, ¿sí? En otra experiencia, ¿sí? Las masas van a ser distintas, va a ser una mayor que la otra, y en la otra experiencia viceversa, ¿sí? Bien.
Cuando tengamos las masas iguales, ¿sí? Nosotros siempre vamos a partir de la condición inicial en donde la masa, el carrito, ¿sí? Que en nuestro gráfico el carrito 2, siempre va a partir del reposo, ¿sí? Siempre va a partir de velocidad. Aquí tiene un montón de animación. Siempre va a partir de velocidad 0. ¿Sí? Si parte de velocidad 0, lo que se va a mover al principio va a ser el carrito 1. ¿Sí? El carrito 1 va a chocar y va a generar algo en el carrito 2, ¿sí? O que se mueva, o capaz que no, vamos a ir viendo en las experiencias, ¿sí? Entonces, la velocidad es una magnitud vectorial, ¿sí? Si es vectorial, ¿qué interesa poner en el dibujito? ¿Qué les va a interesar poner? El eje. Los ejes, perfecto. Porque si es vectorial, sí, puede ser hacia un sentido la velocidad o hacia el otro. ¿Y por qué interesa el sistema de referencia en este caso? ¿Cuál era la magnitud vectorial, la velocidad? ¿Sí? Que se da en la parte de cantidad de movimiento. Ahí te interesa saber el sentido vector velocidad, porque ahí vas a analizar bien si se conserva o no. Porque la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial y la energía por ahí el signo uno no lo tiene tan en cuenta porque si le va la velocidad al cuadrado el signo pasa a desaparecer, ¿sí? Pero es importante que lo pongan y que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y que lo dibujen en el laboratorio porque te da el signo del vector velocidad y por lo tanto te da el signo del vector cantidad de movimiento, ¿sí? Bien, entonces la primera secuencia de disparo va a ser con las masas iguales y si las masas son iguales y el carrito 2 parte del reposo, ¿sí? ¿Qué va a pasar para ustedes? Cuando choquen, inmediatamente después de que choquen, ¿qué va a pasar? ¿Cómo hace la transferencia de energía, digamos, de forma, por lo menos decirlo de forma cualitativa? ¿Cómo se esperaría que sea? Perfecto. Exactamente. O sea que si las masas son iguales, ¿con qué velocidad debería quedar este al final? Perfecto, muy bien. Bueno, entonces uno va a esperar eso, ¿sí? Al principio. ¿Sí? Vamos a ver si se cumple o no. ¿Sí? Recuerden, la fuerza que se va a generar en la colisión es mucho mayor que la fuerza de fricción que queda del riel y que los pesos de la masa. ¿Sí? Por eso la cantidad de movimiento a priori se conserva en el choque. ¿Sí? Y el choque elástico tiene la particularidad de que la energía a priori se conserva. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el tiro, pero bueno, por ahí hablo de más. Pero si la energía se conserva, vamos a verificar si es así o no. Pero, ¿ustedes qué esperarían? ¿Esperarían que en algún momento la energía final sea mayor que la inicial? ¿O eso es algo que nos da el indicio de que estaría mal la experiencia? Si pasa eso, para ustedes. Sí. Te daría el indicio de que está mal, ¿no? Sí. Porque esto de la energía no podemos crear energía de la nada. ¿Sí? A priori sabemos que las condiciones por ahí no son ideales y que alguna pérdida, por más que las minimicemos, van a estar. Bueno, vamos a hacer el choque elástico. Lo empezamos, ¿no? Sí. Vamos a pesar la masa para verificar que sean iguales, o prácticamente iguales. 101,1. La masa 1. La masa 1. 101,1. Como 200. 201,1, sí. Las masas son dadas en gramos. Tienen 4 cifras significativas. No se olviden las cifras. Acá dice gramos. Sí, dice gramos ahí. La unidad. Bueno, pasamos con se entiende que vamos a hacer el primer tiro, ¿sí? Las masas iguales, simulamos un choque elástico y vamos a censar la velocidad para ver qué pasa, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Estamos? Ahí Enzo va a liberar la masa bien despacito, ¿sí? Nosotros tenemos la masa 2 quieta, Enzo libera la masa 1 en el reposo y van a chocar. Sí, para el otro. ¿Vale? ¿Estás pensando? Raro. Ahí está. Ya, bueno, ahí ven que lo que decía el compañero, ¿sí?
que iba a llegar a pasar, pasó, ¿no? Es decir, las masas son iguales, ¿sí? Y la masa 1 le transfiere toda su energía a la masa 2. Por eso queda esta en estado de reposo y esta queda con velocidad, exactamente. Idealmente, si la cantidad de movimiento se conserva de forma perfecta, ¿cómo debería ser esta velocidad con respecto a la primera de la igual? ¿Sí? Pero, bueno, puede llegar a pasar como puede que no. Ahí quedaron las velocidades, fíjense. Perfecto. 423 es la inicial, de B10 sería. La velocidad del carro 1 inicial. 0,423. Sí. La velocidad inicial, sí. La consideramos 0. La velocidad del carro 2 final sería 0,417. Y la masa 1 queda parada. Por lo tanto, la velocidad. Ahí uno puede tener un indicio según lo que ustedes mismos respondieron si se va a conservar o no. ¿Se va a conservar? No. Bien. Vas a tener un error. Porque tienen un delta. Porque las condiciones no son perfectamente aéreas y ustedes tienen que justificar por qué. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a la segunda secuencia. Que en la segunda secuencia, ¿sí? Sería esta. Ya hicimos esta. Y en la segunda secuencia vamos a tener la masa 2, que está inicialmente en reposo, va a tener mayor masa que la masa 1. ¿Sí? Para eso vamos a usar un conjunto de pesos, ¿sí? Que masa 1 sobre 1. Una sola ponemos la 2. No, para que esté balanceado. Pero no ¿Están sé las si 2 o las esa- 4 o...? no sé. Vamos a A ver. esas las habían pesado o le habían puesto la mano. Las pesamos. Ah, Las pesamos vuelta para verificar son pesitas de 50 gramos cada una, pero por ahí no son exactamente de laboratorio. Son 301 4. no acuerdo. La masa 1 sigue siendo igual, sigue siendo 201,1 y la masa 2 va a ser 301,4. Bien. Acá, ¿qué deberíamos tener? Para ustedes. ¿Sí? ¿Va a haber una transferencia de energía? Sí, ¿no? La masa 1 va a seguir transfiriendo la energía en la masa 2, pero va a ser como sería. La velocidad que adquiera esta, ¿cómo va a ser respecto a la anterior? Mucho menos, porque pesa más. ¿Y cómo se va a repartir la energía a priori? Tipo, esta va a quedar en reposo. ¿Hacia dónde se va a mover? O sea, con signo. Si plantean para allá, ahora si quieren plantear para allá, como quieran. Pero se va a mover para su izquierda. Bueno, entonces, nos metemos en esta fila. Esta ya lo hicimos y ahora vamos con el hongo recto. Sí, vamos a mandar. Sí, por favor. Y es el saco. Ahí vamos a poner Enzo vuelve a hacer la secuencia. Enzo va a tirar la masa 1, ¿sí? Y vamos a esperar que la energía se distribuya ahora entre las dos masas. Pasó lo que uno a priori intuiría, ¿sí? Que se repartió, ¿sí? No quedó ninguna quedó estática en el estado final, sino que la velocidad se repartió entre los dos. ¿Y ahí qué tenemos? Tenemos 0,633. sí, 0,633, esa sería la velocidad 2 final, ¿sí? 633. Y 0,806. Esa sería la velocidad 1 inicial, ¿sí? La velocidad con la que sale el carro 1 es 0,806. La velocidad que adquiere el carro 2 es 0,633. Ya ven que es menor. Esto daría una descompensación de energía importante. Pero recuerden que este también es del carro 1, el estado final, llevarlo para allá, no va a tener la fuerza suficiente para llevarlo para allá. Entonces, en cambio este va a ser todavía más violento el choque para acá. Entonces, también se va a mover hacia este lado. ¿Se entiende eso, chicos? En general, ¿lo entienden todos o hay alguno que no entienda lo que estamos haciendo? No pasa nada si alguien no entiende, pero tiene que levantar la mano. La velocidad de la pelotita 1. Estamos para eso. Después del impacto.
Entonces esto tira de vuelta. ¿Sí? Entonces ahí ya la energía, ¿sí?, final se vuelve a distribuir respecto al inicial, pero de otra forma. Vamos a tener, ahora ¿dónde vamos a tener? Vamos a tener la velocidad inicial del carro 1 va a ser 0,740. Cuando lo analicemos, este X va a ser el mismo para esta como para esta. Este esquema, cuando ustedes vayan a desarrollar las velocidades. La velocidad 1 final, sería la velocidad esta, son aplicando, si saben qué relación 0,156. ¿Positivo o negativo? ¿Para qué caso? Muy bien. Y la velocidad 2 final va a ser La fuerza 0,873. externa es igual a 0 en el plano XY. En el plano Z actúa la gravedad, por lo tanto, la función de fuerza externa. Bueno, entonces ustedes, ¿cuál va a ser su misión? Verificar Permite mantener la conservación de la cantidad de movimiento esto del eje Z. que se debería Entonces cumplir la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento siempre, y como el choque es elástico, ¿qué más se debería cumplir La siempre? cantidad de movimiento inicial va a ser la masa Bien. de la Energía pelotita 1. mecánica 1 igual a energía mecánica 2, que como el plano de referencia horizontal, no hay energía potencial, O sea que no vamos a tener energía potencial elástica tampoco. en el eje La única energía va a ser la cinética. ¿Sí? La energía cinética también se tiene que conservar. módulo de la velocidad. ¿Se entiende lo que hicimos en esta experiencia? Sí. Bueno, En bien. dirección de Ahora vamos a con el choque perfectamente inelástico, que tenía la particularidad que lo habían dicho bien antes. la cantidad de movimiento inicial. ¿Se acuerdan? La pelotita del 1, que va a ser la masa por la velocidad ¿Cómo? 1 en X. ¿Cómo quedan al final las más masas? La cantidad de movimiento Unidas. de la pelotita 2 por la velocidad 2 en X. Eso en el versor Y. Eso es el eje. Sí. ¿Cuál? Ah, sí. Después Deberíamos tener más. vamos a tener la cantidad de movimiento. Sí, también La le cantidad de falta. movimiento de la pelotita. 201,3. Tenemos la presión general. Y la masa 2, nosotros tenemos que asegurarnos que sea igual para la experiencia, ¿sí? Porque la experiencia plantea que las masas son iguales. Acá ya lo acomodamos Pero paramos, si no con queda. el versor. Tenemos que este término de cantidad de movimiento de la pelotita 2 después del choque es el menos J versor. Y analizando inicialmente Quedó. la velocidad 1 en X y velocidad 2 en X. Recuerden que la unidad es de gramos, ¿sí? Y velocidad 2 en Y van a estar multiplicados. No vayan a poner 200 El kilos. módulo de la velocidad es velocidad está en metros sobre seno Metros sobre en función segundo. de la Sí, muy bien. ¿Está? Sí, Analizamos la cantidad de movimiento en el eje Bueno, X. entonces la experiencia plantea que vamos a hacer una colisión perfectamente inelástica con dos masas iguales, ¿sí? ¿Cómo vamos a simular? En la anterior nosotros tenemos dos banditas elásticas enfrentadas y en este caso nosotros vamos a tener uno de los carros, ¿sí? El equipamiento es el mismo, ¿sí? No vayan a poner que si igual a la anterior la experiencia especifiquen bien desde cero cómo son todos los elementos, que no se vayan a olvidar de eso. La única salvedad que tiene esta experiencia respecto a la anterior es que el carro es distinto. Si ustedes ven este carro, va a tener un capuchoncito, ¿sí? al costadito de este capuchón que tiene plastilina. Y el otro carro va a tener el punzón, ¿sí? ¿Para qué? Para que después de que choquen se puedan quedar unidos. ¿Alguno puede saber por qué le sacamos la veleta a este? ¿O cada uno hay que sacarle sí o sí la veleta? A uno se le puede ocurrir. Vos querés registrar después la velocidad del conjunto. Si querés registrar la velocidad del conjunto, acá va a medir dos longitudes de veleta distintas. O sea, va a medir dos veces la longitud de veleta. O sea que a priori sería como dos veces la longitud. En realidad, el delta longitud que queremos medir es el mismo. ¿Sí? Bueno, entonces ahí dejamos las masas iguales, ¿sí? Entonces vamos a simular el choque plástico. Ustedes en el campus tienen detallado toda la presentación con el paso a paso, ¿sí? Recuerden siempre, sumatoria de fuerza choque para cero, se va a conservar la cantidad de movimiento, no así necesariamente la energía, que va a depender de... La energía siempre va a depender de si la colisión es de tipo elástico o perfectamente elástico. Ven que ustedes en el choque elástico van a tener siempre planteado la energía simétrica, ¿sí? Y en el choque y siempre van a tener el planteo de, en todas las diapositivas van a ver que en las tres secuencias van a tener
el planteo de la cantidad de movimiento constante. El choque siempre conserva la cantidad de movimiento. Eso se lo tiene que grabar. ¿Sí? Grabarlo entre comillas, si no razonar por qué. ¿Sí? Porque si las fuerzas externas son cero, no varía la cantidad de movimiento. Solo varía en caso de que las fuerzas externas sean cero. ¿Sí? Entonces, mostramos las tres secuencias, que es lo que esperaríamos mostrar. Fíjense que tienen paso a paso también tema de signos, ¿sí? Que hablamos. No deberían tener ningún problema. ¿Entendieron el desarrollo de la experiencia? Esto lo van a tener colgado en el campo, ¿sí? En las tres secuencias llega a expresiones similares. En algunas van a tener una velocidad final, en otras no. En algunas van a tener una velocidad tanto mayor que la otra. ¿Sí? Ya lo fuimos viendo. Si alguno tiene inquietud y quiere que repasemos vuelta algo, levanta la mano. Entonces, ¿podemos pasar al plástico? ¿Sí? Si yo traslado este vector vamos con el choque plástico. a esta punta, ¿Sí? la suma vectorial me tendría Que queda clara la diferencia para pasar del choque elástico al choque plástico. ¿Sí? Lo único que difiere el equipamiento son los capuchones, ¿sí? El punzón y el capuchón con plastinina. ¿Para qué? Para que post colisión queden adheridas las marcas. Acá fíjense que vamos a analizar ahora la cantidad de movimiento en el eje Y. ¿Qué habíamos analizado originalmente? Que la cantidad de movimiento en el eje Y. Las masas son iguales. ¿Sí? En el eje Y. Se va a adherir a este, se va a mover todo en La conjunto. cantidad de movimiento inicial, inversor. Si la cantidad de movimiento se conserva, nosotros dijimos que las masas son iguales. ¿Cómo es la expresión de cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento inicial va a ser cero. ¿Qué significa? Que la cantidad de movimiento final Masa tendría por que ser cero. velocidad inicial igual a Entonces, la cantidad de movimiento masa de la pelotita por 1 velocidad final. tiene que Bien. restar. ¿Qué particularidad va a tener si las masas son inicialmente iguales? ¿Qué particularidad va a tener el sistema final? ¿Cómo va a ser la masa? El doble de. Nosotros damos una nomenclatura de una eje general, ¿sí? La masa al final va a ser el doble de la masa inicial. ¿Sí? Si la masa final es el doble de la masa inicial, ¿cómo va a ser la velocidad a priori? Excelente. La velocidad final debería ser la mitad de la velocidad inicial. O la velocidad inicial debería ser el doble. ¿Eso se entiende la idea? ¿Lo entienden todos? Sí, no. ¿Sí? Eso lo vimos. Bueno, entonces vamos a hacer la misma secuencia de tiro. Acá Tenemos el frente de él. la descomposición de la pelotita en el vector posición sobre el eje Y es I2. ¿Qué significa? Que esta magnitud de la posición I1 tiene que ser igual a esta magnitud, que es milímetros. Entonces, si se conserva eso, o sea, iguala y nos da 0, estamos diciendo que la cantidad de movimiento en el eje Y se conserva. ¿Hasta ahí siguen? Hasta ahí hay alguna consulta sobre el ejercicio de cantidad de movimiento. Llevamos expresiones de masa por velocidad, inversor y. Nosotros vamos a tener la velocidad inicial va a ser solamente la dura masa, que la velocidad inicial es 0,341. y anoto acá Ahora abajo. vamos a analizar la cantidad de energía. 341 y la velocidad final del conjunto Es 0,765. ¿Cómo es la conservación de la energía mecánica? ¿Qué les parece que le va a dar? ¿Que se conserva perfectamente o no? ¿Por qué? Una no es exactamente el doble que la otra. O sea, la final no es exactamente el doble que la otra. Sí, está bastante cerquita, relativamente cerca, pero no son iguales. Y esta es solamente eso. ¿Se entendió, chicos? La experiencia. Bueno, pasamos a la de péndulo balístico.